Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Vamos a continuar en esta segunda sesión de endocrinología en la parte de patologías. Ok, en la clase pasada hemos visto la parte de patología tiroidea y ahora vamos a ver lo que es diabetes mellitus, ¿no? Que es el segundo tema más preguntado dentro de los exámenes de recién dado. Entonces, cuando nosotros hablamos de diabetes mellitus, nosotros nos referimos realmente no a una enfermedad en sí, sino realmente a un conjunto de síndromes, porque van a tener realmente una serie de expresiones clínicas, no van a haber distintos tipos de diabetes. Entonces, no se cataloga, o la Asociación Americana de Diabetes no la cataloga como una enfermedad en sí, como tal, sino realmente como un conjunto de síndromes, ¿no? Porque van a haber varias manifestaciones. Pero, obviamente, va a haber algo que va a tener en común todos esos síndromes, todas estas expresiones clínicas, que van a ser básicamente la hiperglicemia crónica. El incremento de los niveles de glucosa de manera sostenida va a ser lo característico de la diabetes mellitus, ¿no? De hecho, de ahí deriva su nombre. Mellitus hace referencia a la miel, ¿no? Y hace en relación a la hiperglicemia crónica que hay en estos pacientes, ¿no? Y la causa de esta hiperglicemia, básicamente, se puede agrupar como una alteración que se va a producir ya sea en la secreción y o acción de la insulina. Porque la insulina es como la habíamos visto en bioquímica y en la parte de fisiología de bases endocrino, es la estrella, la hormona estrella en la regulación del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Entre ellos la glucosa, que es el principal combustible de la célula, ¿no? Y esta hiperglicemia crónica que se va a producir por la alteración en la secreción y o acción de insulina, va a tener como consecuencia que hayan complicaciones que básicamente las principales van a ser complicaciones de tipo vascular, ya sea tanto en la microvasculatura como en la macrovasculatura. Y es por eso que da la importancia del diagnóstico temprano, del tratamiento y más aún de la prevención de la diabetes mellitus como enfermedad, debido a estas complicaciones que son la principal causa de muerte y mortalidad de los pacientes que tienen diabetes. En cuanto a la clasificación de la diabetes, porque yo les había dicho que era un conjunto de síndromes, la Asociación Americana de Diabetes clasifica la diabetes mellitus en 3 grupos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, la diabetes mellitus gestacional y otros tipos de diabetes. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 1 hace referencia o tiene como base fisiopatológica en el que la hiperglicemia se produce básicamente porque hay un déficit absoluto de insulina. Es decir, la célula beta pancreática no produce insulina. Y esto básicamente se debe ¿a qué? Se debe a un proceso autoinmune. Eso quiere decir que hay anticuerpos, se fabrican autoanticuerpos que van a estar dirigidos contra distintas estructuras de la célula beta, van a destruir a la célula beta, van a inflamar al islote del Langerhans, al islote pancreático, y por ende van a hacer que no haya una adecuada secreción de insulina. Por otro lado, en el caso de la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 es una patología en la cual hay un déficit relativo de insulina. En este caso, el páncreas sí produce insulina, sino que esta insulina no va a poder actuar bien. A eso se conoce como déficit relativo de insulina. ¿Y por qué se debe esto? ¿Cuál es la base fisiopatológica? Si en el tipo 1 era la patología, la fase autoinmune, en el tipo 2 es una resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina, ¿por qué se va a presentar? Esta resistencia a la insulina se va a presentar asociada básicamente ¿a qué? Al incremento del tejido adiposo visceral.
Eso quiere decir que va a estar en relación con el sobrepeso, la obesidad. Estos dos tipos de diabetes van a representar la mayor parte de los casos de diabetes. De hecho, la diabetes tipo 2 representa actualmente casi el 90% de los tipos de diabetes, lo que convierte a la diabetes tipo 2 como el tipo de diabetes más frecuente, ¿no? Cuando ustedes van a ver pacientes o van a atender pacientes, la mayor parte de ellos van a ser de diabéticos tipo 2, ¿no? Y en el segundo lugar está la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 tiene más o menos un como porcentaje de prevalencia entre un 5 a 10% de todos los tipos de diabetes, ¿no? Vendría a ser el segundo tipo de diabetes más frecuente, ¿no? El tercer tipo de diabetes que nos menciona la Asociación Americana de Diabetes vendría a ser la diabetes mellitus gestacional, ¿no? ¿Qué cosa es la diabetes mellitus gestacional? La diabetes mellitus gestacional es aquella diabetes que se va a diagnosticar básicamente durante el segundo y tercer trimestre de la gestación en una mujer que claramente no tenía un diagnóstico previo de diabetes. No había sospecha de que haya una diabetes previa. Entonces, a eso se le llama diabetes mellitus gestacional. En este caso, la diabetes mellitus gestacional también va a estar en relación dentro de la parte fisiopatológica con la resistencia a la insulina. Y es por eso que la diabetes mellitus gestacional va a ir de la mano con la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? En el caso de la diabetes mellitus gestacional, va a haber una resistencia a la insulina que va a ser propia de la gestación. Recordemos que en el segundo y tercer trimestre de la gestación, y esto probablemente lo van a tocar más a fondo en la parte de diabetes mellitus gestacional dentro de obstetricia, en la segunda y tercer trimestre de la gestación o la segunda mitad del embarazo, acuérdense que se produce un proceso de resistencia a la insulina fisiológico. Ese proceso de resistencia a la insulina fisiológico se produce básicamente por la presencia de ciertas hormonas que van a tender a producir este fenómeno, ¿no? ¿Cuáles son esas hormonas? Por ejemplo, el lactógeno placentario, el cortisol, la prolactina, la progesterona, son hormonas que van a generar que haya una resistencia a la insulina fisiológica, ¿no? Y esta resistencia a la insulina fisiológica, ¿por qué se produce? Porque precisamente lo que se quiere es que la glucosa sea más aprovechada por el feto para que pueda tener su crecimiento, porque acuérdense que en el segundo y tercer trimestre, en la segunda mitad del embarazo es donde más va a crecer el producto, entonces necesita de la glucosa para crecer y es por eso que se produce esta resistencia a la insulina fisiológica en la mamá, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que estas mamás tienen ya factores de riesgo, que vamos a ver luego a continuación en fisiopatología de diabetes tipo 2, que hacen que esta resistencia a la insulina, que es fisiológica, se vuelva una resistencia a la insulina mucho más marcada y van a empezar a elevar los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina termina siendo también el fenómeno fisiopatológico relacionado a la diabetes mellitus gestacional, ¿no? Y en otros tipos de diabetes, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, las diabetes que se van a producir por alteraciones genéticas, pero en genes puntuales, diabetes monogénicas, como por ejemplo la famosa diabetes MODY o la diabetes neonatal, donde hay alteraciones genéticas puntuales, ¿ya? Se afecta un determinado gen de una determinada enzima y eso genera que haya una alteración en el metabolismo de la glucosa que lleva, por ejemplo, a hiperglicemia. Otra causa de diabetes, por ejemplo, van a ser las enfermedades del páncreas exocrino, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya una pancreatitis crónica o, por ejemplo, una patología tumoral que compromete gran parte del parénquima pancreático y hace que haya también compromiso de la secreción de insulina, ¿no? Otra causa, por ejemplo, vamos a tener algunas endocrinopatías, ¿no? Vamos a ver a lo largo de las distintas patologías. De hecho, ya hemos visto un poquito algo en el tema de bases fisiológicas, como algunas hormonas tienen dentro de sus acciones elevar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, cuando hay un exceso de estas hormonas, vamos a ver que puede haber también diabetes, ¿no?
Diabetes también puede producirse por fármacos, ¿no? Hay algunos fármacos que van a producir, pueden generar diabetes, ¿no? Por ejemplo, los glucocorticoides o los antirretrovirales, ¿no? Que se utilizan en el targa. Entonces, vamos a tener también ahí otras causas de diabetes, pero estas realmente van a ser causas muy o menos frecuentes, ¿no? Lo que ustedes más van a ver en la práctica diaria va a ser la diabetes tipo 2, ¿no? Aquellos que se dediquen a la parte de ginecobstetricia, diabetes gestacional, ¿no? Y bueno, en el caso de los que desean seguir la especialidad endocrina, obviamente vamos a ver todos los tipos de diabetes, ¿no? Pero siempre la diabetes tipo 2 va a ser la más frecuente. De hecho, en los exámenes, cuando ustedes tengan preguntas, van a ver que ustedes revisan exámenes, la mayoría van a estar enfocadas a pacientes con diabetes tipo 2, que es la causa más frecuente. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de estos dos tipos de diabetes que eran los que son los más frecuentes, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? Pero ya yéndonos un poco más de lleno, ¿no? Porque les he mencionado solamente la base como tal, ¿no? Entonces, en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, ya nosotros habíamos dicho que la diabetes mellitus tipo 1 es una patología autoinmune. Entonces, como toda patología autoinmune, el paciente con diabetes mellitus tipo 1, primero tiene que haber una susceptibilidad genética, ¿no? Entonces, el paciente va a tener esa susceptibilidad a la autoinmunidad, de tal manera que si ustedes, por ejemplo, preguntan en la familia antecedentes, vamos a tener que estos pacientes tienen antecedentes familiares de otras patologías autoinmunes, o el mismo paciente tiene alguna patología autoinmune adicional. Por ejemplo, en la familia puede haber patología tiroidea autoinmune, Graves, Hashimoto, puede haber vitiligo, que es una patología autoinmune, patologías reumatológicas autoinmunes, LES, artritis reumatoidea, otra patología, de otras patologías relacionadas, vasculitis, ¿no? En la carga familiar y también el propio paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una susceptibilidad genética, pero la susceptibilidad genética no basta para la génesis de una enfermedad autoinmune. Tiene que haber un gatillo. Entonces, ese gatillo, ¿cuáles suele ser? Pueden ser virus, que suelen ser la causa más frecuente, factores dietéticos, por ejemplo, o algunas toxinas, ¿no? Dentro de los virus, por ejemplo, el famoso virus de la parotiditis es uno de los virus que está relacionado con la generación de diabetes mellitus tipo 1. Algunos factores dietéticos, por ejemplo, se habla de la exposición temprana al gluten, por ejemplo, durante la lactancia, también como un factor desencadenante o gatillo de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente que es susceptible viene este gatillo, este factor externo que va a empezar a encender como digamos la mecha, ¿no? Y empieza a haber la fabricación de autoanticuerpos, ¿no? Va a empezar a haber autoinmunidad humoral, ¿no? Que está en relación con la génesis de anticuerpos. Y dentro de los anticuerpos que vamos a encontrar, ustedes ven ahí, vamos a encontrar que pueden haber anticuerpos anti-islotes, anti-insulina, anti-GAT65, ¿no? Y dentro de estos tres, el más, digamos, el que se suele encontrar con mayor frecuencia, el que solemos evaluar más, va a ser el anti-GAT65, ¿no? El anti-GAT65 es lo que nosotros solemos medir en la rutina, también se pueden medir los otros anticuerpos, en los casos en los cuales nosotros queremos valorar autoinmunidad contra la célula beta pancreática. Y obviamente al generarse autoinmunidad humoral, la unión de estos anticuerpos contra los antígenos dentro de la célula beta van a generar una respuesta inflamatoria y va a haber dentro del islote de Langerhans una infiltración de linfocitos T y macrófagos, es decir, va a participar también la parte celular, ¿no? ¿Esto qué va a generar? Va a generar que haya una destrucción del islote de Langerhans y inflamación del islote. Entonces, esa inflamación del islote, vean ustedes aquí, se conoce como una insulitis, ¿no? Porque se ha inflamado la ínsula, la isla. El islote de Langerhans se ha inflamado a consecuencia de este proceso autoinmune. Y consecuentemente va a generar injuria, daño de la célula beta. Entonces, este proceso, obviamente, vean ustedes que es un proceso lento que se produce durante el tiempo, ¿no? Y conforme vaya habiendo mayor compromiso de la célula beta pancreática, vamos a ver que va a ir disminuyendo la masa de células beta, de tal manera que en un momento determinado ya la secreción de insulina
no va a ser adecuada para controlar y mantener los niveles de glucosa en rangos normales. Entonces se van a empezar a presentar pequeñas alteraciones en los niveles de glucosa sin llegar a ser diabetes, que se conocen como prediabetes, ¿no? La prediabetes es una elevación ligera de los niveles de glucosa, vamos a ver luego en la parte diagnóstico, que todavía no llega al punto de corte para hablar de ello. Y si el paciente sigue avanzando en la enfermedad, sigue habiendo destrucción de la masa celular beta, vamos a ver que finalmente va a terminar desarrollando la enfermedad en sí, que es la diabetes. ¿Cuánto se dice que tiene que estar comprometido de la población de islotes pancreáticos para que se produzca diabetes franca como tal? Se dice que tiene que estar comprometido el 90% de los islotes, ¿no? Vean ustedes, cuando la masa de células beta llega solo a un 10%, o sea, la persona se queda solo con un 10%, pues ahí es donde se va a producir la diabetes de forma clínica con todas las manifestaciones que tiene esta enfermedad, ¿no? En el caso de la diabetes tipo 2, la fisiopatología, nosotros habíamos dicho que es la resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina está en relación con el incremento del tejido adiposo visceral. Entonces, vean ustedes, aquí también tenemos en la historia natural de la diabetes tipo 2, aquí en la parte inferior izquierda, vamos a ver que el principal, digamos, factor que va a desencadenar todo va a ser el incremento de tejido adiposo a nivel visceral, la obesidad abdominal, ¿no? ¿Qué sucede con la obesidad abdominal? ¿No? La obesidad abdominal, como ustedes saben, básicamente, es un factor de riesgo para alteraciones cardiometabólicas. El tejido adiposo es un tejido que no solamente va a tener como función la protección, el depósito de triglicéridos, ¿no? El dar calor, sino también va a ser un tejido que va a ser activo en cuanto a la secreción de hormonas y citoquinas, ¿no? Entonces, este tejido adiposo, mientras mayor sea la presencia de tejido adiposo visceral, este tejido adiposo se va a inflamar y va a empezar a secretar citoquinas preinflamatorias, va a empezar a secretar hormonas que lo que van a hacer es que la insulina que fabrica la célula beta no pueda actuar de manera adecuada cuando llega a sus órganos dianos. Es como si se empezaran a generar factores que no permiten que esa llave, que es la insulina, que abre la puerta para que ingrese la glucosa, no funcione bien. Se empieza a trabar esa llave. Y esa consecuencia de estas citoquinas proinflamatorias y estas hormonas que fabrica el tejido adiposo visceral, que se encuentra en exceso en los pacientes que tienen obesidad abdominal, ¿no? Acuérdense ustedes que la obesidad abdominal está en relación con los malos estilos de vida, ¿no? Una alimentación inadecuada, el sedentarismo, y eso es lo que estamos viendo actualmente por el estilo de vida que se está llevando. Y es por eso que la diabetes tipo 2 es el mayor porcentaje de casos de diabetes, porque precisamente el cambio en los estilos de vida que ha habido en los últimos 10, 20 años ha generado que haya mayores personas que tengan obesidad abdominal, ¿no? Y acuérdense que en obesidad abdominal no es ver a una persona solamente obesa, puede ser una persona que parezca delgada, pero que tenga una circunferencia abdominal prominente, y la presencia de ese tejido adiposo a nivel abdominal es lo que va a marcar la posibilidad de que se pueda generar esta alteración. Entonces, vean ustedes qué sucede. La presencia de obesidad abdominal va a generar resistencia a la insulina muchísimos años antes de que se empiecen a producir las alteraciones en los niveles de glucosa. Entonces, vamos a ver que la resistencia a la insulina se empieza a incrementar en el paciente que tiene obesidad abdominal, y de manera compensatoria, la célula beta lo que hace para poder vencer esta resistencia es incrementar los niveles de insulina. Es decir, en las primeras etapas, antes que se produzca la diabetes tipo 2, vamos a ver no solamente resistencia a la insulina, sino hiperinsulinismo compensatorio, ¿no? Porque la célula beta empieza a secretar mayor cantidad de insulina. Ese hiperinsulinismo compensatorio, ustedes lo pueden ver clínicamente, ¿no? Dos de los factores que nos ayudan a identificar este hiperinsulinismo compensatorio y resistencia a la insulina van a ser la acantosis nigricans, que es ese engrosamiento y cambio de color oscuro, ¿no? Esa coloración oscura que se puede encontrar en zonas de pliegues, como en la región cervical, axilar, inguinal, de las personas que tienen esta condición fisiopatológica. Y la segunda son los acrocordones, ¿no? Los acrocordones son esas carnosidades
¿no? Que se ven como lunares de carne que hay en los pacientes. Ustedes se fijan, cuando ven un paciente obeso, por ejemplo, muchas veces les ha llegado a la consulta, les va a llegar, van a ver que aparte de la acantosis, tiene como esos lunares de carne. A eso se llaman acropodosis. Y están en relación con la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo. De esa manera se manifiesta clínicamente, ¿no? Ahora, llega un determinado punto en donde ya el páncreas no puede vencer esa resistencia. Vean ustedes, llega un punto de inflexión en donde ya no puede. Entonces la célula beta pancreática se empieza a agotar y empiezan a disminuir los niveles de insulina, pero la resistencia a la insulina se sigue manteniendo. Entonces, cuando esto sucede, es donde se empiezan a elevar los niveles de glucosa. En este caso, en la fisiopatología de la diabetes tipo 2, usualmente lo primero que se eleva, o se suele elevar, es la glucosa postprandial, ¿no? O lo que se eleva de forma más temprana. Y es por eso que de ahí la utilidad de un examen diagnóstico como la tolerancia a la glucosa, que permite valorar los valores de glucosa posterior a una sobrecarga de azúcar. Luego, posteriormente, conforme avanza la enfermedad, vean ustedes, se va a elevar también la glucosa en ayunas, vamos a tener pequeñas elevaciones en los niveles de glucosa sin llegar a ser diabetes, que se conocen como prediabetes, y finalmente llega un momento en donde la célula beta es incapaz de controlar los niveles de glucosa y se va a presentar la diabetes en sí, ¿no? Si el paciente logra ser diagnosticado a tiempo y logra ser tratado, probablemente vamos a controlar la resistencia a la insulina y el páncreas va a poder recuperar su función. Pero ¿qué sucede? Llega un determinado tiempo, si es que yo no controlo a mi paciente sigue con la hiperglicemia, con la resistencia a la insulina, que esto genera que haya mayor daño a nivel de la célula beta y se empieza a comprometer la población celular beta. Esto generalmente sucede a partir de los 10 años. Entonces vean ustedes que empieza a haber una disminución de la población celular beta y esto genera finalmente que el paciente ya no produzca insulina también de manera adecuada. Entonces, si bien la diabetes tipo 2 inició la parte fisiopatológica con la famosa resistencia a la insulina, de ahí, conforme avance la diabetes, puede ser o va a llegar un punto en el cual, si el paciente no se controla bien, también se va a comprometer la secreción de insulina. Y es en este punto en el cual el paciente probablemente va a requerir de utilizar insulina para poder controlar los niveles de glucosa, ¿no? Y esta es la explicación de por qué muchos pacientes que ya tienen larga data de diabetes, más de 10 años, muchos de ellos van a requerir insulina para controlar la glucosa. Y esto es lo que le explicamos muchas veces a los pacientes, para que entiendan. Porque si ustedes se dan cuenta, en el caso de la diabetes tipo 1, el paciente desde un inicio se destruye la célula beta y no produce insulina, y él sabe desde el inicio que va a tener que colocarse insulina por lo que está produciendo. También la diabetes tipo 2, no. En la diabetes tipo 2, el paciente no va a ser necesario que se coloque insulina desde el inicio. Entonces, muchas veces el paciente, tú le explicas esto y dice, pero ¿por qué ahora sí me tengo que colocar insulina? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces se le explica esto al paciente, ¿no? Que es parte de la historia natural de la misma enfermedad. Sin embargo, se descubrió luego que la resistencia a la insulina, la alteración de la secreción de la célula beta, es una parte dentro de la fisiopatología de la diabetes. Y realmente existen muchos otros factores alterados en el paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2, de tal manera que la fisiopatología se vuelve un poquito compleja, como ustedes ven en la parte luego inferior derecha. De Fronzo es un diabetólogo, endocrinólogo, que estudió y propuso este algoritmo que se conoce como el octeto de Fronzo. Ahora ustedes van a ver que existen incluso hasta más factores, se habla de un onceño ahora de 11 factores, pero siempre me gusta poner a mí el octeto de Fronzo porque me ayuda mucho para el tema de fármacos, luego, cuando hablemos de fármacos. Entonces me quedo siempre con esta gráfica que hizo este colega endocrinólogo diabetólogo. Entonces, vean ustedes, aquí vamos a poder identificar lo que yo les mencionaba acerca de la resistencia a la insulina. Acuérdense ustedes que la resistencia a la insulina quiere decir que la insulina no va a poder actuar de manera adecuada en los tejidos. ¿Y dónde actúa la insulina principalmente? Lo habíamos visto en la clase de bases, ¿no? Actúa a nivel de los tejidos dependientes de insulina. ¿Cuáles son los tejidos dependientes de insulina? El tejido muscular y el tejido adiposo. Entonces vean ustedes qué sucede en ese nivel.
como hay resistencia a la insulina no puede actuar a nivel del tejido muscular, disminución de la captación de glucosa. A nivel del tejido adiposo, disminución de la captación de glucosa y aumento de liberación de ácidos grasos libres, porque libera los ácidos grasos libres para que se puedan utilizar como energía, porque la glucosa no puede ser utilizada por los órganos, entonces necesita otro combustible que es los ácidos grasos, ¿no? Entonces, acuérdense que estos tejidos son sensibles a insulina, porque estos tienen el transportador de glucosa de tipo, ¿los escucho? ¿Cuál es el transportador de glucosa que es dependiente de insulina, que se encuentra en los tejidos sensibles a insulina? El 4, ¿no es cierto? El GLUT4. Estos, acuérdense que estos transportadores de glucosa necesitan que la insulina actúe sobre estos tejidos para poder expresarse, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo ver que hay aquí dos piedras, dos puntos dentro de la fisiopatología, ¿no? El otro órgano donde funciona, donde la insulina también tiene una función principal es el hígado. Acuérdense que en el hígado no tanto para que ingrese la glucosa a los hepatocitos, porque acuérdense que el hígado tiene el transportador GLUT2 y el GLUT2 no necesita de insulina para poder expresarse, sino que la insulina lo que va a hacer es regular los procesos metabólicos en el hígado. Hoy hemos visto en bioquímica que regula muchos de los procesos de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Yéndonos de forma puntual a la parte de la glucosa, la disminución de los niveles de insulina, el hecho de que la insulina no pueda actuar de manera adecuada en el hígado, genera que haya un aumento de la gluconeogénesis hepática. O sea, que el hígado empieza a fabricar más glucosa a partir de otros compuestos, a partir de glicerol, a partir del lactato, a partir de aminoácidos, ¿no? Porque dicen, oye, de acá las células me dicen que no tienen glucosa, entonces yo voy a fabricar glucosa de cualquier otro lado. Entonces, a eso se llama gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de otros compuestos. Entonces, la resistencia a la insulina en el hígado se mide así, o el efecto es que hay un aumento de la gluconeogénesis hepática, ¿no? Y habíamos visto también en nuestro grafiquito que finalmente conforme pasa el tiempo hay una disminución de la masa de células beta y de la secreción de insulina. Y esos son 4 factores que ya lo conocíamos por el gráfico del lado izquierdo. Pero lo que adicionó del Fronzo es lo siguiente. También en el paciente con diabetes tipo 2 puede haber un aumento de la secreción de glucagón. O sea, imagínense, encima que no funciona la insulina, la célula alfa fabrica más glucagón, ¿no? Entonces, el hecho que se fabrique más glucagón, acuérdense que el glucagón tiene la acción contraria a la insulina, y aumenta los niveles de glucosa y esto genera que haya mayor hiperglicemia. Otro factor, a nivel del riñón, ¿qué es lo que sucede? En pacientes con diabetes tipo 2 hay cambios en la reabsorción de glucosa. El paciente con diabetes tipo 2 reabsorbe más glucosa a nivel renal. Es algo paradójico, pero así es lo que se ha visto al estudiar a pacientes diabéticos. Se está eliminando grandes cantidades de glucosa por la orina. Hay hiperglicemia, pero el riñón del diabético reabsorbe más glucosa, ¿no? Y eso genera mayor hiperglicemia. ¿Qué más se ha visto? Se ha visto que hay una disminución del efecto incretina. ¿Se acuerdan ustedes que el efecto incretina era estas hormonas intestinales que se secretaban cuando la glucosa llegaba al intestino? Se secretaban estas hormonas que lo que permitían era que haya una secreción de insulina, que se estimule la secreción de insulina. En el paciente con diabetes tipo 2 se ha visto que este efecto está disminuido. Si yo comparo el efecto en una persona que no tiene diabetes y uno que tiene diabetes tipo 2, el diabético tipo 2 tiene una disminución de este efecto incretino. Y finalmente vamos a tener disfunción en neurotransmisores que hacen que el paciente tenga tenga dificultad para controlar el hambre, tenga dificultad para saciarse. Y el hecho de que el paciente coma más, obviamente hace que el paciente tenga mayores niveles de glucosa. Y todo esto contribuye a la hiperglicemia. Entonces vemos que la diabetes tipo 2 ya no solo es resistencia a la insulina, sino termina siendo una serie de factores que van a determinar que haya mayor liberación. Si nosotros habíamos dicho que en el caso del paciente con diabetes mellitus, estamos diciendo que lo conjunto, lo que va a unir es la hiperglicemia crónica. Entonces yo tengo que, al momento de diagnosticar a mi paciente, saber que voy a utilizar un examen que me vaya a mí a permitir valorar los niveles de glucosa.
en sangre de un paciente. Entonces, cuando yo veo los exámenes de laboratorio que a mí me permiten valorar los niveles de glucosa en sangre de un paciente, yo voy a tener básicamente 4 posibilidades, ¿no? Que son la glucosa en ayunas. La glucosa en ayunas es un examen en el cual yo mido los niveles de glucosa con 8 horas de ayunos. El paciente tiene por lo menos que estar 8 horas sin haber ingerido alimentos, ¿no? Tengo la glicemia a las 2 horas de una sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa anhidra, ¿no? ¿En qué consiste ese test? Ese test yo le preparo a mi paciente un producto azucarado que ya está estandarizado, son 75 gramos de glucosa anhidra, eso se disuelve en agua y se le da de tomar al paciente y se le mide la glucosa a las 2 horas. Esa famosa medición es lo que se conoce como el famoso test de tolerancia, ¿no? O TTOG, test de tolerancia oral a la glucosa. Tengo un tercer examen que se llama hemoglobina glicosilada. Estas son las siglas de hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un examen que me dice qué porcentaje de la hemoglobina se le ha unido glucosa. Recuerden que la hemoglobina es una proteína y todas las proteínas pueden sufrir glucosilación, es decir, se les puede adicionar glucosa a estas proteínas, ¿no? De hecho, la hemoglobina, todos tenemos cierto porcentaje de hemoglobina que está glicosilada, pero mientras mayor sea el porcentaje, obviamente me da una idea que esta hemoglobina estaba expuesta a un medio en el cual había una alta concentración de glucosa. Entonces, en eso se basa el examen de la hemoglobina glicosilada, y eso se mide en porcentaje. Y finalmente tengo el examen de la glicemia al azar, que el examen de la glicemia al azar me dice a mí, o se toma en cualquier momento del día, sea que el paciente haya comido 10, 15 minutos, 20 minutos, o que esté en ayunas, en cualquier momento no interesa la ingesta de alimentos o no, se le mide la glucosa al paciente. Entonces, yo tengo estas 4 pruebas que me van a poder permitir saber si un paciente, o valorar los niveles de glucosa de un paciente, porque precisamente en la diabetes lo que yo quiero ver es esos datos, valorar los niveles de glucosa en la sangre, porque tengo que saber si están altos o no. Entonces, primero vamos a ver cuáles son los valores de normalidad de estos exámenes. Entonces, en los valores de normalidad, nosotros tenemos que saber que en el caso de la glicemia en ayunas, se considera un valor normal si es menos de 100 miligramos por decilitro, ¿no? Yo sé que hay algunas organizaciones que utilizan punto de corte de 110, pero la mayor parte de endocrinólogos utilizamos el punto de corte de 100, que es el que da la Asociación Americana de Diabetes, por ejemplo, o la Federación Internacional de Diabetes, utilizamos el corte de 100. Entonces, lo normal es que sea menos de 100. De hecho, la mayoría ya acepta el corte de 100, el corte de 110 ya está quedando un poco relegado. En el caso de la tolerancia a la glucosa, cuando ustedes le miden a las 2 horas de haber tomado este producto azucarado, esta bebida azucarada, lo normal es que sea menos de 140 miligramos por decilitro. En el caso de la hemoglobina glicosilada, lo normal es que una persona tenga menos del 5.7% de hemoglobina que está glicosilada. Y en el caso de la glicemia al azar no tiene valores de normalidad, porque como vamos a ver más adelante, esta glicemia al azar solamente se va a utilizar en ciertas condiciones específicas. Entonces, como tiene una condicional, entonces no se pueden hablar de valores de normalidad en este caso, porque solamente va a ser utilizado para una condición específica. De hecho, cuando nosotros vemos, ahora vamos al otro extremo, a los valores para hablar de diabetes mellitus, la glicemia al azar va a ser un examen en el cual yo voy a poder utilizarlo para poder diagnosticar diabetes en un paciente, pero la condición para que se pueda utilizar esta glicemia al azar básicamente va a ser que el paciente tenga una clínica clásica de diabetes, o que el paciente esté ingresando a la emergencia con una crisis hiperglicémica. Es decir, que esté ingresando con una descompensación de la diabetes. ¿A qué nosotros denominamos clínica clásica de diabetes? La clínica clásica de diabetes
es aquella sintomatología que clásicamente se ha relacionado a la hiperglicemia crónica que se produce en la diabetes. Y esos síntomas básicamente van a estar determinados por las famosas 4Ps, ¿no? ¿Cuáles son esas 4Ps? Esas 4Ps van a ser la polifagia, que es el incremento en la sensación del hambre. El paciente tiene muchas ganas de comer, y eso se debe a que como la glucosa no puede ingresar a las células, no puede ser utilizada, entonces el centro de la saciedad en el hipotálamo dice, ¿sabes qué? Hay que comer más alimento porque las células no están recibiendo la cantidad suficiente de glucosa. El otro síntoma es la poliuria. La poliuria es la eliminación de grandes cantidades de orina, generalmente más de 3 litros de orina al día en un adulto, y eso se debe básicamente a que el exceso de glucosa en sangre finalmente se va a terminar filtrando por la orina, va a superar el umbral, ¿no? Y finalmente se va a filtrar la glucosa por la orina y se va a eliminar la glucosa por la orina. La glucosa es una sustancia osmótica, jala agua, entonces el paciente aumenta la cantidad de agua que se elimina por la orina y así se produce la poliuria. La tercera P es la polidipsia. La polidipsia es el incremento en la sensación de sed, ¿no? Como consecuencia que el paciente orina grandes cantidades de agua, el paciente se deshidrata. Al deshidratarse el paciente, entonces se activa el centro de la sed y el paciente empieza a ingerir más líquido de manera compensatoria. Y finalmente, la última P vendría a ser la pérdida de peso. La pérdida de peso está en relación a ¿qué? Como nuestro cuerpo no obtiene la suficiente cantidad de glucosa, entonces el hígado dice, empecemos a destruir lo que nosotros tenemos, porque si no nos vamos a morir. Entonces se empieza a utilizar el tejido muscular, se empieza a utilizar el tejido adiposo para poder obtener proteínas del muscular, para poder obtener lípidos del adiposo y poder obtener energía a partir de ellos, o transformarlos en glucosa para que la célula pueda utilizar. Entonces, ¿qué pasa? El paciente empieza a perder masa muscular, empieza a perder tejido adiposo y se baja de peso, ¿no? Entonces, estos son las famosas 4Ps que van a ser parte de la clínica de la diabetes. Entonces, cuando yo tengo estos síntomas, los 4 síntomas, en un paciente, yo tengo una alta sospecha de diabetes, entonces en ese caso, me dicen, tú puedes utilizar solo en ese caso la glicemia al azar. Y la otra condicional es que mi paciente esté ingresando con una crisis hiperglicémica. Vamos a ver en la última lámina de diabetes acerca de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico, que son dos complicaciones de la diabetes agudas que ponen en riesgo la vida de la persona y que se deben a los niveles elevados de glucosa. Entonces, vamos a ver ahí cuáles son las características clínico-laboratoriales. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene la clínica clásica de diabetes con las 4Ps, o que me va a cumplir los criterios de crisis hiperglicémica, que los vamos a ver luego en la clase, entonces solamente en ese caso voy a utilizar el examen de la glucosa o la glicemia al azar. Por eso es que esta no tiene un valor de normalidad, porque solamente se utiliza bajo esas condiciones. Y solamente si me sale positivo para diabetes, yo diré, este paciente tiene diabetes. ¿Y cuál es el punto de corte? El punto de corte es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Entonces, si yo tengo un paciente que ingresa a la emergencia con una crisis y me sale un valor mayor o igual a 200, entonces yo no voy a decir, no, que al mañana lo pones en ayunas, le va a venir el laboratorio a sacar la sangre, no. En esos casos yo puedo hacer el diagnóstico y decir que mi paciente tiene con ese examen de la glicemia al azar. Los otros 3 exámenes que quedan sí se pueden utilizar en la población en general para poder hacer el diagnóstico de despistaje de diabetes mellitus, así tengan o no tengan síntomas. Entonces, en el caso de la glicemia en ayunas, yo diré que mi paciente tiene diabetes, sí tiene un valor de glucosa en ayunas que es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. O sea, eso incluye el 126. En el caso de la tolerancia, a las 2 horas de haber dado la bebida azucarada, si yo tengo un valor mayor o igual a 200, diré que mi paciente también tiene diabetes mellitus.
Y en el caso de la hemoglobina glicosilada, si yo tengo un valor mayor o igual a 6,5% de hemoglobina que está glicosilada, diré que mi paciente tiene diabetes. Acuérdense que en este caso, en la definición de diabetes, todas tienen el igual, o sea, incluye el número que yo estoy escribiendo allí, ¿no? Para que no haya confusión. Entonces, estos son los valores que a mí me dicen, si yo utilizar estos exámenes, que un paciente tiene sus niveles de glucosa en rango de diabetes, lo suficientemente altos como para catalogarlos. Y lo que queda en el intermedio es lo que nosotros conocemos como prediabetes. La prediabetes es una condición en la cual los niveles de glucosa en sangre de mi paciente están ligeramente elevados, ¿no? Pero no llegan al valor de glucosa, pero tampoco están normales. No es una enfermedad, sino simplemente es una condición de riesgo, ¿no? Por tanto, ustedes van a escuchar muchas veces que dicen la prediabetes no existe, ¿no? Y en realidad es en parte cierto y en parte no, porque sí existe el concepto como tal de prediabetes, pero no existe como enfermedad tal, porque no hay una enfermedad prediabetes, sino simplemente es una condición laboratorial de riesgo, en donde yo digo, mi paciente tiene una glucosa ligeramente alta que lo va a poner en un futuro en riesgo de desarrollar diabetes. ¿Y cuáles son los puntos de corte en este caso? En el caso de la glicemia en ayunas, será lo que queda en el medio, o sea, entre 100 y 125, ¿no? Se considera como prediabetes. En el caso de la tolerancia, sería entre 140 y 199, y en el caso de la hemoglobina glicosilada, sería entre 5,7 y 6,4%. Como les decía, la glicemia al azar solamente tiene valores. Entonces, este cuadrito es importante porque este cuadrito a ustedes le va a permitir tener los puntos de corte para poder hacer los diagnósticos de acuerdo a la glucosa de un paciente. Pero estos son los valores con los cuales vamos a hacer el diagnóstico. Pero ¿cómo se hace el diagnóstico? Entonces, la Asociación Americana de Diabetes te dice, si tú tienes un paciente en el cual tienes toda la clínica clásica inequívoca de diabetes o está ingresando por crisis hiperglicémica a tu centro, entonces sí, le puedes pedir solamente la glicemia al azar. Y en ese caso, si te sale un valor mayor o igual a 200, ya tiene diagnóstico de diabetes. Es decir, con glicemia al azar, si cumple bajo estos criterios, basta con un solo valor para poder hacer el diagnóstico. Solamente en el caso de la glicemia al azar, si es que se cumplen estos criterios. Eso no sucede en la mayoría de pacientes que nosotros vemos en la consulta. En la consulta, los pacientes que vienen a consulta obviamente no van a ingresar por una crisis hiperglicémica y a veces tienen uno que otro factor, tienen uno que otro dato en la clínica clásica, a veces no se puede definir bien por el paciente si tiene los 4 puntos o no. Entonces, muchas veces va a ser difícil que un paciente de consulta, ustedes le pidan una glicemia al azar para hacer diagnóstico de diabetes. Entonces, para la mayoría de pacientes vamos a utilizar los otros exámenes, no los 3 que quedan. ¿Y qué te dice la Asociación Americana de Diabetes? Dice, de los otros exámenes que tú tienes, tú puedes utilizar estos exámenes, pero la condición para decir que un paciente tiene diabetes es si el paciente tiene de estos 2 o más positivos. ¿Ya? 2 o más positivos. No basta con uno. Si tú tienes un solo valor en diabetes, ellos te dicen no puedes hacer diagnóstico de diabetes. Tienes que pedir un segundo examen para confirmar. La Asociación Americana de Diabetes te dice, puede ser que tengas 2 exámenes similares, el mismo examen tomados en días diferentes, o podría ser que tengas 2 exámenes diferentes tomados el mismo día o en días diferentes. Me explico. Podría ser que tú tengas un paciente que hoy tuvo una glucosa en ayunas en mayor o igual a 126, le hago de aquí a 3 días, le sigue saliendo mayor o igual a 126, tiene diabetes. O podría ser que hoy venga un paciente con una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 y con una glicosilada mayor o igual a 6,5, tiene diagnóstico de diabetes, ¿no? O que vino hoy día con el resultado de la glicemia en ayunas, pero a mañana se tomó una glicosilada y está en rango de diabetes, también se considera diabetes. Pero tiene que ser por lo menos 2 exámenes.
¿Ya? Si es el mismo examen, sí tienen que ser en días diferentes, no que se tomó ahorita y más tarde. Si es el mismo examen, tendrían que ser en días diferentes.